el gobierno ha tenido el buen sentido de no tratar de reprimir las protestas que ya llevan un par de años, ¿verdad? El Movimiento Verde luchando por la justicia independiente para el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Hasta esta semana. Hasta esta semana, que lo hicieron en Santiago, usando fuerza bruta de la Policía Nacional, desmantelando casas de campaña, etcétera. Bueno, es la primera vez que hay una reacción de este tipo. Generalmente estas demostraciones de fuerza lo único que demuestran es debilidad, porque cuando usted enfrenta cuestionamientos, razones, palabras con macana, usted realmente está quedando al desnudo y queda en evidencia su debilidad. No puede con los argumentos. Entonces lo hace con la macana. Mira, vamos a ver lo que sucedió en Santiago, porque en 2 ocasiones la Policía Nacional intentó reprimir la manifestación. Bueno, el primer día le desmantelaron el campamento y se llevaron las cosas que ellos tenían ahí, que por cierto ahora no aparecen. Y luego volvieron en otra ocasión más también a reprimir. Vamos a ver lo que sucedió en Santiago. Batallón de Policía Nacional encabezado por Severino viniera de inmediato y desprendiera las carpas. De todas maneras, nos mantendremos aquí porque esa es nuestra decisión. Nosotros no tenemos que irle a pedir permiso a una persona que nosotros las indicamos como parte de la corruptela que hay en este país. No hay ninguna justificación para que se quiera agredirnos a nosotros. Cuando él vio que le quitaron la gorra, él volteó para atrás y me agarró por el cuello y me levantó. ¿Eso fue un agente policial? Sí, apellido Severino. Que hay autoridades y todo el mundo debe respetar las autoridades. Las autoridades que aquí en Santiago fueron electas y nombradas para que se cumplan. Bueno, ahora aparece que el director del Monumento a los Héroes de la Restauración es el que dice en una carta que eso no es un espacio público. No sé qué concepto tendrá esa persona sobre qué cosa es un espacio público. Mira, vamos a ponerlo en pantalla porque el comunicado es muy interesante. El comunicado que envía la opinión pública, ahí lo tienen ustedes. La dirección del Monumento a los Héroes de la Restauración, dependencia del Ministerio de Cultura, no ha dado ningún tipo de autorización para manifestantes de la Marcha Verde ubicados en la plazoleta de la información de esta entidad. Aquí va el primer error, porque no se necesita autorización para protestar. Sí, él cree que todavía estamos en la dictadura. Exacto. Entonces sigue, se les notificó a las autoridades del lugar de dicha irregularidad. No obstante, los manifestantes insistieron en permanecer en el lugar antes señalado, alegando erróneamente es espacio público. O sea que el director del monumento considera que el monumento no es un espacio público. Si en Santiago de los Caballeros el monumento no es espacio público, no hay nada que sea espacio público en Santiago entonces. Nada es espacio público en Santiago. Exactamente. Y además, el nuevo ministro de Cultura, que lo tuvimos ayer aquí en El Día, le hicimos la pregunta y esto fue lo que respondió. Una cosa es ir a acampar frente a un ministerio, en el caso de la Procuraduría. Otra cosa es ir a un monumento a los héroes. Yo creo que de ninguna manera ustedes tienen que reconocer que ha habido ningún tipo de impedimento a la Marcha Verde, a hacer su marcha, y a decir y actuar. Inclusive el campamento que se puso frente a la Procuraduría se ha respetado, pero ya un monumento, el monumento a los restauradores de la República, debe ser una cosa más sagrada. Pero es en terrenos aledaños, no en el monumento, no es en el pie del monumento. De todas maneras, yo creo que el director actuó correctamente. Lo que no estoy de acuerdo con atropello, eso no, en ninguna forma. Fíjese, dice la gente, pero yo digo, la gente no puede decirse como todas las opiniones. Eso lo pudo haber reclamado el grupo que fue a instalar el campamento. Sí. Pero en Santiago había indignación.
porque me llamaron esta mañana también para informarme que estaban respaldando al director del monumento, porque ese es un sitio que debe respetarse. Que puede reclamarse el fin de la impunidad y se puede ir a acercar y de todo y hablar desde ahí. Lo que no es posible, ese es mi punto de vista, instalaron un campamento que obstruye inclusive, yo no sé si fue en la calle o si fue en el área de la plaza. En el área, pero no en la calle. Pero no es correcto. ¿Cuál es el objetivo de los monumentos? Homenajear a los héroes de la patria. Y yo creo que esos son sitios sagrados. Defiendo es el aspecto del director, o mejor dicho, la decisión del director de reclamar que no sea dentro de el espacio del monumento a los restauradores que se instale un campamento, pero hablar y decir eso no es problema, todo el mundo tiene derecho de manifestarse. Bueno, ante este argumento tan flojo, que evidentemente no se sostiene en un tribunal, la Marcha Verde ha anunciado que ya lo hizo, a interponer un recurso de amparo precisamente contra esta decisión de la Dirección del Monumento de Santiago, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, de impedir la manifestación del Campamento Verde, alegando que esto no es espacio público. A lo mejor fue que lo privatizaron y no nos han dicho nada. Bueno, es posible que sea eso, que se lo vendieran a alguien y el pueblo de Santiago no se ha enterado. Porque el CEA le ha vendido no, le ha entregado a dirigentes del PLD una cantidad del patrimonio inmobiliario del Estado impresionante en actos de corrupción que ni siquiera se investigan. Pero sería bueno pero yo dudo que lleguen a vender el monumento. Bueno, sería bueno que lo aclararan, porque es que es el director del monumento el que está diciendo en un comunicado a la prensa, en papel timbrado oficial del Ministerio de Cultura, que eso no es espacio público. Bueno, si no fuera... Sería bueno que lo aclarara. Si no fuera espacio público, no estuviera a cargo de él. Exactamente. Porque él va a estar a cargo de una finca privada. Entonces, miren, el ministro Eduardo Selman, que dijo que se había enterado tan pronto llegó ahí, pero que no estaba muy al tanto, ¿verdad? Pero dice que considera la medida correcta, como ustedes lo vieron. Entonces dice, porque es que ese es el monumento a la restauración. Sí, pero no es en el monumento, el campamento, es en terrenos aledaños. Exactamente, Ahora, no es adentro de la estructura. Ni arriba del ángel. Que dicho sea de paso, casi nunca está abierta al público. Ni arriba del ángel tampoco exacto. es. Ahora, le expresé que me parece entonces un lugar muy adecuado para hacer la protesta, porque el monumento a los héroes de la restauración, porque aquí se necesita restaurar la República Dominicana. Pero es que ese es un argumento muy flojo, porque es que históricamente el monumento ha sido el lugar de las protestas de Santiago. Ahí es donde se protesta en Santiago, el monumento. Es el lugar más público que hay en Santiago. Exactamente. Y si un grupo quiere irse a tocar guitarra, se va para allá. Y no solo protestas, eventos, conciertos, caravana de las águilas cuando ganan, caravana de los partidos políticos. Sí, exactamente. Porque es el lugar más público de Santiago. Vamos a ver el anuncio de la Marcha Verde sobre este recurso de amparo. Es que se ampare el derecho constitucional a la protesta y que se nos permita pernoctar en este espacio público con las condiciones requeridas para la actividad que desarrollamos. Se llevaron todas las pertenencias del campamento de la Resistencia, planta eléctrica, nevera, greca, café, hasta todo lo que las personas de la población nos habían traído en solidaridad con el mismo. Que vamos a continuar, y aquí hoy de nuevo se abre a las 5 de la tarde el campamento de la Resistencia, y se abre con más fuerza. Bueno, qué buena respuesta, un recurso de amparo, porque si lo que se busca es que la gente cambie el carácter pacífico y que comience a violentarse respondiendo a estas provocaciones, pues no hay por qué darle ese gusto, sobre todo porque se ha demostrado que a lo que más le teme el gobierno es a la protesta pacífica. Que por cierto, hay jurisprudencia. Que se hace a base de razones. Hay jurisprudencia, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Ustedes recuerdan aquellas manifestaciones que hubo de las cadenas humanas alrededor de la OISOE después de que el arquitecto se suicidó dentro de esa institución y que se destapó la olla de corrupción
que había ahí dentro, que hubo represión. Hubo un día que la policía se metió y sacó a todo el que estaba ahí en la cadena humana a golpe, literalmente, y a bombazo. Bueno, pues hubo un recurso de amparo que se elevó contra esa acción de la policía, que le dio la razón a los manifestantes. Y entonces el Ministerio de Interior y Policía, que qué bueno que lo hizo, porque así es que se quedan las cosas ya en jurisprudencia y con precedentes, recurrió la decisión del Tribunal Superior Administrativo y se fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le volvió a dar ganancia de causa a los manifestantes, diciendo que todos esos argumentos de que no podían protestar ahí en ese lugar, sí, y todos los demás argumentos que utilizaron que no eran válidos, que el derecho a la libre expresión, claro, circulación y protesta está por encima de todo nadie eso. puede ponerle sitio, dice Claro. que aquí sí y allí no. Y el argumento de que no le habían dado permiso, le dijeron no necesitan permiso tampoco. Obviamente que no lo necesita. Bueno, pues ahí está la jurisprudencia y veremos qué pasa el martes, es la audiencia para ese recurso de amparo. Veremos qué pasa el martes. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el proceso del caso Odebrecht.